Buenos días, mi nombre es Anderson Ramírez Morales, soy estudiante de radiología de la UNAD. En el día de hoy me dispongo a hacer una exposición sobre lo que es transporte y función de la membrana celular. En esta encontramos una serie de componentes como son los fosfolípidos, que son los principales componentes estructurales de la membrana plasmática. Estas moléculas son anfipáticas, eso significa que posee un extremo hidrofólico muy polar en la cabeza y un extremo hidrofólico no polar, constituido por dos largas cadenas de ácidos grasos. Asimismo, contamos con el colesterol, que contribuye a la doble capa lipídica que sea menos fluida y permeable. Esto es debido a que su rígida estructura clínica esteroide que se interpone entre las colas de los dos fosfolípidos. Contamos con proteínas. Mientras los lípidos forman la estructura principal de la membrana, muchas de las funciones biológicas de esta dependen principalmente de las proteínas. Por ejemplo, algunas proteínas de la membrana transportan materiales hacia el interior y el exterior de las células. Otras sirven como receptores de enzimas, al igual que el caso de los lípidos. Contamos también con proteínas periféricas que se localizan a un lado u otro de la bicapa lípida y están unidas debidamente a las cabezas polares. Los lípidos de manera o proteínas integrales por enlace de hidrógeno. Contamos con la proteína integral, están íntimamente unidos a los lípidos y suelen atravesar la capa lípida una o varias veces. Por esta razón se le llaman proteínas transmembrales. Los biólogos celulares solo pueden liberar rompiendo la bicapa con detergentes. Algunas de funciones son: forman canales que facilitan el paso de los iones, actúan como receptores en los procesos de comunicación entre las células, fijan los filamentos del citoesqueleto de la membrana celular, son específicas, reconocen por medio de los receptores a antígenos y células extrañas. Contamos también con carbohidratos, que son moléculas que se encuentran ubicadas en su mayor parte en la superficie externa de las células eucariotas, por lo que contribuyen a la simetría de la membrana, a la que se le contribuyen funciones fundamentales como son las siguientes. Representa propiedades inmunitarias y participa en el proceso de coagulación de la sangre. Protege la superficie de las células de lesiones posibles. Confiere viscosidad a las superficies celulares, permitiendo el deslizamiento de las células en movimiento. Asimismo, interviene en los fenómenos de reconocimiento celular, particularmente importantes durante el desarrollo embrionario. En los procesos de adhesión entre los óvulos y el espermatozoide, estos distinguen los óvulos de la propia especie de las especies diferentes. Asimismo, encontramos que el transporte a través de la membrana, las células requieren nutrientes del exterior y deben eliminar sustancias de desecho procedentes del metabolismo y mantener su medio interno estable, por lo cual contamos con el transporte pasivo. Este es un proceso de difusión de sustancias a través de la membrana, se produce siempre y a favor del gradiente, es decir, donde hay más hacia el medio, donde hay menos. Este transporte se puede presentar por las causas siguientes. Difusión simple. Es el paso de pequeñas moléculas a favor del gradiente a través de los canales. Se realiza mediante las denominadas proteínas de canal. Así entran iones como en las proteínas del canal, son proteínas con un orificio o un canal interno. Y la difusión facilitada, que es esta que está acá, la del medio. Esta permite el transporte de pequeñas moléculas polares como aminoácidos y monosacáridos, que al no poder atravesar la bicapa lípida requieren de proteínas transmembrales que faciliten su paso.
Contamos con el transporte activo. En el transporte activo contamos que es un proceso que también actúan las proteínas de membrana. No obstante, estas requieren de energía en forma de ATP para transportar las moléculas al otro lado de la membrana. Transporte de moléculas elevada de masa molecular. Para el transporte de este tipo de moléculas existen tres mecanismos principales que son endocitosis, exocitosis y transitosis. Endocitosis es el proceso que la célula capta partículas del medio externo mediante una invaginación de la membrana en la que se engloba particularmente una partícula por ingerir. Se produce estrangulación de la invaginación y se forma una vesícula que encierra el material ingerido. Se distinguen diversos tipos de endodiosis, como son la pinocitosis, que implica la ingestión de líquidos y partículas de la dilución de pequeñas vesículas revestidas de clatrina; fagocitosis, que se forman de grandes vesículas revestidas, o fagosomas que ingieren microorganismos y restos celulares; endocitosis, medida por un receptor. Asimismo, contamos con la exocitosis, que es el mecanismo por el que las moléculas, macromoléculas contenidas en las vesículas citoplásmicas son transportadas desde el interior celular hasta la membrana plasmática. Y tenemos la transocitosis, que es el conjunto de fenómenos que permiten a una sustancia atravesar todo el citoplasma desde un polo a otro de la célula.